Bueno, hola a todos. Lo que vamos a ver acá es conjuntos de puntos en el campo complejo. Recuerden lo que es un número complejo. Esto ustedes ya lo tenían que saber o tenían que leerlo a partir del capítulo 11 del libro de Álgebra 1 de Rojo, que yo ya se los mandé. A partir de ese capítulo ustedes hacían una síntesis o tenían que hacer una síntesis, pero recordemos un poquito que los números complejos son pares ordenados de números reales, ¿sí? Se lo puede expresar, ¿se acuerdan? En forma de par ordenado, se lo puede expresar en forma binómica, se lo puede expresar en forma polar o trigonométrica y se lo puede expresar en forma exponencial o exponencial compleja. Hay cuatro maneras de expresar un número complejo. ¿Sí? Todo depende de las aplicaciones o todo depende de lo que yo quiera hacer. En realidad, en la mayoría de los casos, uno lo que hace es usar la forma binómica, ¿sí? O la forma polar o la forma exponencial, más que la forma de par ordenado, ¿sí? Pero bueno, todo eso lo tienen, como dijimos, en el capítulo 11 del libro de Álgebra 1 de Armando Rojo, que es un texto que ustedes ya lo tienen, y ahí van a encontrar estas cuatro formas, las propiedades, las operaciones, ¿sí? Suma, producto, división, potenciación, radicación, logaritmación y potencia generalizada, es decir, un complejo elevado a un complejo. Todo eso lo van a encontrar en ese capítulo, así que no me voy a detener tanto en eso, ¿sí? Pero vamos a ver lo que son conjuntos de puntos. ¿Qué es un conjunto de puntos en el campo complejo? Simplemente es un conjunto de puntos donde los elementos, ¿sí? Son números complejos. Ahora bien, como dijimos, los números complejos son pares ordenados, ¿sí? De números reales. Ustedes bien saben que se los puede representar como puntos del plano. Por lo tanto, un conjunto de puntos en el plano complejo lo que va a representar es un conjunto de puntos en el plano R2, ¿sí? Que puede ser una recta, una circunferencia, un círculo. Acá vamos a ver algunos conjuntos importantes, que son los que más se utilizan, ¿sí? Pero yo puedo crear cualquier conjunto de puntos en el plano. Entonces, esto que tenemos acá es una síntesis, ¿sí? De los conjuntos que uno más utiliza. Entonces, por ejemplo, empezamos por una circunferencia. Una circunferencia en el campo complejo se la va a poder escribir como módulo de z menos z0 igual a r, donde z es cualquier complejo de la forma x más y. Se puede decir x más y o x más y, es lo mismo. ¿Por qué digo y? Porque si no tengo que estar diciendo y no queda bien y no se entiende, ¿sí? Entonces z es la variable x más y z0 es un dato, x0 más y sub 0, ¿sí? Donde r pertenece a los reales positivos porque va a ser el radio. Entonces, módulo de z menos z0 igual a r representa una circunferencia centrada en z0 de radio r. Acá vemos la gráfica aproximadamente, ¿sí? Una circunferencia simbolizada con la letra C, cursiva mayúscula, de centro z0, de componentes x0 y y sub 0 y de radio r. Esto recuerden que es lo que se llama el plano complejo, que se lo suele representar con la letra z, ¿sí? Plano complejo, o también se lo conoce como plano de Argand, ¿sí? Donde uno representa los números complejos. ¿Cómo sabemos que una circunferencia se la va a poder expresar de esta manera? Bueno, si la pasamos a la forma cartesiana, reemplazamos a z por x más y, acá lo tenemos, y a z0 por x0 más y sub 0. Restamos, ustedes bien saben que la resta de dos números complejos en forma binómica, ¿sí? Es la resta componente a componente. La parte real con la parte real, x menos x0, la parte imaginaria con la parte imaginaria, y menos y0. Acá quiero hacer una pequeña observación. Cuando hablamos de la parte real, es aquella parte que no está multiplicada por la unidad imaginaria, y en este caso la parte real es x. Y la parte imaginaria es y, no y. Por favor, la parte imaginaria es todo aquello que está multiplicado por la unidad imaginaria, en este caso y. Entonces, restamos las partes reales, las partes imaginarias, ¿sí? Y ahora aplicamos la definición de módulo. Ustedes saben que el módulo de un número complejo, ¿qué es? Es la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Es decir, la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, x menos x0 al cuadrado, más la parte imaginaria y menos y0 o y menos y0 al cuadrado. Luego elevamos al cuadrado a ambos miembros, ¿sí? Y nos queda x menos x0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado igual a r cuadrado, que es la ecuación de una circunferencia centrada en x0 y 0 de radio r. Entonces, en definitiva, una circunferencia en el plano complejo se la va a escribir como módulo de z menos z0 igual a r.
Esa va a ser entonces la ecuación de una circunferencia en el campo complejo. ¿Qué pasa si ahora introducimos una desigualdad? Bueno, si ahora introducimos una desigualdad, ya vamos a tener una región, ¿sí? Si es un menor estricto va a ser un círculo abierto o cerrado, ¿sí? Si es mayor o mayor o igual va a ser el exterior de un círculo. En este caso, para un círculo, ¿sí? Podemos tener módulo de z menos z0 menor o igual que r, o módulo de z menos z0 menor estricto que r. En el caso de tener menor o igual va a ser un círculo cerrado, es decir, va a ser toda la circunferencia y los puntos que están dentro. Ven que acá está sombreada toda la región. Y en el caso de módulo de z menos z0 menor que r menor estricto, va a ser un círculo abierto, es decir, que va a ser un círculo sin su frontera. En este caso es un círculo con su frontera, por eso que es un círculo cerrado. Y en este caso, un círculo sin su frontera, es lo que se llama un círculo abierto. Dicho sea de paso, al tener un círculo abierto, recordemos de análisis 2, que nos va a servir esto para poder expresar un entorno en el campo complejo. Por eso que acá tenemos una observación. Entorno de centro Z0 y radio R, ¿qué van a hacer? Van a ser todos los complejos Z pertenecientes al campo complejo, ¿sí? Tal que módulo de Z menos Z0 es menor que R. Justamente entonces, esta va a ser la definición de entorno en el campo complejo. Un círculo abierto, un círculo sin su frontera. Como tenemos circunferencia, tenemos círculo, ¿qué pasa si introducimos una doble desigualdad? Si introducimos una doble desigualdad, lo que vamos a tener es un anillo, que es el tercer caso. En el tercer caso, por ejemplo, acá tenemos una doble desigualdad. ¿Sí? R minúscula menor o igual que módulo de z menos z0 menor o igual que R mayúscula. En este caso yo puse menor o igual, pero acá podemos tener varias combinaciones. Puede ser menor o igual, puede ser menor estricto, menor igual, menor estricto, o puede ser menor estricto en ambos casos. Es decir que tenemos 4 anillos distintos. Yo solamente acá marqué uno solo, nada más como para mostrar, un anillo cerrado, ¿sí? Pero ustedes pueden tener cualquiera de todas las combinaciones. En este caso, R va a ser el radio menor, R minúscula, y R mayúscula va a ser el radio mayor. Y acá tenemos aproximadamente, ¿no?, la gráfica del anillo. En el plano complejo Z, de centro Z0, de componentes X0 y Y0, tenemos el radio menor, R, y el radio mayor, ¿sí? Son todos los puntos que están por fuera del círculo menor y por dentro del círculo mayor. Por eso que nos queda un anillo. ¿Qué sucede si en este caso, por ejemplo, el radio menor lo hacemos tender a 0? Si el radio menor lo hacemos tender a 0, ¿sí?, nos quedaríamos con un círculo sin su centro. Y si lo tomamos como abierto, vamos a tener entonces un entorno reducido. Entorno reducido que uno lo llama con E estrella, o puede ser E prima, ¿sí?, o E asterisco. El entorno reducido, ¿qué es? El entorno reducido de centro Z0 y radio R. Va a ser justamente un entorno de centro Z0 y radio R menos su centro. Es decir, van a ser todos los números complejos, tales que módulo de z menos z0 es mayor estricto que 0 y menor estricto que r. Entonces, justamente esto lo que va a representar va a ser, si ustedes quieren, va a ser un círculo abierto sin su centro, ¿sí? Le quitamos el centro, que eso justamente es un entorno reducido en el campo complejo. También en R2, obviamente, ¿no? Entonces, acá tenemos una circunferencia, tenemos un círculo, tenemos un anillo, ¿sí? Pero también uno puede expresar cualquier otro conjunto de puntos usando variable compleja. ¿Cómo lo hacemos? Lo vamos a hacer usando lo que se llaman las coordenadas conjugadas. Z y Z conjugado, ¿sí? Las coordenadas conjugadas justamente consiste en trabajar con Z, X más YY y con su conjugado, X menos YY. Si ustedes observan bien, por ejemplo, si yo sumo Z y Z conjugado, ¿ven? Z más Z conjugado nos termina dando 2 veces la parte real. Si ahora dividimos a ambos miembros por 2, nos termina quedando x igual a z más z conjugado dividido 2. Entonces, acá tenemos la parte real de un complejo expresado en función de z y de su conjugado. Y si en vez de sumar restamos z menos z conjugado, nos queda 2 veces, ¿sí?, la parte imaginaria multiplicado por y. Entonces, si acá despejamos la y o la y,
nos queda que y es igual a z menos z conjugado sobre 2i. Entonces acá tenemos la componente real y la componente imaginaria en función de la variable z y del conjugado de z. ¿Por qué? Porque muchas veces nos va a interesar escribir un conjunto de puntos en función de la variable z y no en función de las componentes x y y. Un ejemplo de esto sería la ecuación de una recta. La ecuación de una recta en el plano, ¿sí? Todos sabemos que es de la forma ax más bi más c igual 0, con a, b y c números reales. Lo que hacemos ahora es reemplazar a x justamente por lo que hemos obtenido, por z más z conjugado sobre 2, a y o a y por lo que hemos obtenido, z menos z conjugado sobre 2i, acá lo tenemos, ¿sí? Más c. ¿Qué es lo que hacemos? Como no se acostumbra a trabajar con la unidad imaginaria en el denominador, ¿sí? Lo que se suele hacer es multiplicar numerador y denominador por la unidad imaginaria. Si multiplicamos numerador y denominador por la unidad imaginaria, recuerden que acá, cuando tengamos i por i es igual a menos 1. Eso va a hacer que el numerador cambie los signos. Esta parte va a ser negativa y esta va a ser positiva justamente porque van a cambiar los signos, ¿sí? Así que entonces, ahora lo que hacemos es distribuir los coeficientes, ¿sí? A por z más z conjugado sobre 2 va a ser 1 medio de a por z más 1 medio de a por z conjugado. Acá también distribuimos la b, teniendo en cuenta que i por i es menos 1, nos van a cambiar los signos, nos va a quedar menos 1 medio de b por i por z, más 1 medio de b por i por z conjugado, más c. Y ahora lo que hacemos es extraer factor común, es decir, juntamos el término que tiene en z, los términos que tienen z conjugado, y extraemos factor común. Fíjense que nos queda 1 medio de a menos bi por z, más 1 medio de a más bi por z conjugado, más c igual 0. Si ahora renombramos estos coeficientes, por ejemplo, si al complejo a menos bi lo llamamos alfa, ¿sí? Ahí dice alfa. Y si al complejo a más bi lo llamamos conjugado de alfa, porque justamente este coeficiente a más bi es el conjugado de a menos bi, ¿sí? Repito, si a menos bi lo llamamos alfa y al complejo a más bi lo llamamos conjugado de alfa, fíjense que todo esto lo vamos a poder escribir de una manera más compacta, multiplicando previamente a ambos miembros por 2 para sacarnos el 1 medio, ¿sí? Multiplicando previamente a ambos miembros por 2, nos va a quedar alfa z más alfa z conjugado más c igual 0. Acá también hago una observación. Ustedes tienen alfa conjugado por z conjugado. Una de las propiedades, por ejemplo, de los números complejos conjugados, que el conjugado de un producto es igual al producto de los conjugados. Por lo tanto, si acá están separadas, las podemos escribir todo bajo una sola conjugación. Por eso que puse alfa z todo conjugado. Y esto es la ecuación de una recta, pero en variable compleja. Porque fíjense que nos quedó en función de la variable z, ¿sí? Donde alfa es un número complejo, ¿sí? Alfa es de la forma a menos bi. Y c en este caso es un número real, o podemos pensarlo como un complejo real, ¿sí? Entonces tenemos la ecuación de una recta en el campo real y la ecuación de una recta en el campo complejo usando variable compleja, ¿sí? Esto simplemente es una síntesis, ¿no? De algunos conjuntos de números complejos. Ustedes en el trabajo práctico tienen para representar conjuntos de puntos en el plano complejo. Bueno, tiene que ver justamente con esto, ¿sí? Tiene que ver justamente con escribir la ecuación de otra manera, ¿sí? Y poder representarlas, ¿sí? Esa sería la idea. ¿Para qué? Porque esto después nos va a permitir para el paso siguiente, cuando veamos función de variable compleja, ¿sí? Y cuando tengamos, por ejemplo, un conjunto de puntos que querramos transformarlo, ¿sí? O aplicarle una función de variable compleja, se va a transformar en otro conjunto de puntos, ¿sí? Esa sería la idea de todo esto. No es complicado, simplemente teniendo en cuenta las variables, teniendo en cuenta los complejos conjugados, ¿sí? Todo esto está en los apuntes. Esto ya, por ejemplo, no está obviamente en el libro de Álgebra 1 de Rojo, sino que está en el libro de variable compleja, ¿sí? Que también es otro de los textos que mandé y lo van a encontrar. Por ahí no tan detallado como esto, pero sí van a encontrar la idea, ¿no? De lo que estamos queriendo decir acá. Bueno, espero que hayan entendido el concepto de conjunto de números complejos,
¿sí? Y en los próximos videos vamos a ir avanzando ya con el concepto de función de variable compleja, ¿sí? Donde obviamente vamos a ir retomando estas cuestiones. Bueno, espero que les haya servido, espero que hayan podido entender la idea y nos estamos viendo en los próximos videos. Hasta luego.